usted le gusta, ¿sí? Si la prefiere con hielos o caliente, piense en el recipiente también. ¿Le gusta el recipiente o el vaso o la taza a la mitad o que rebose? Que rebose, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nuestro corazón debe encontrar la manera de rebosar de alegría. Y eso implica mantener el gozo del Señor. Dios quiere enseñarnos a que el gozo se mantenga siempre, siempre en nosotros. Cuando usted sirve un refresco en un vaso y lo sirve rápido, la espuma del gas sube, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura eso? Segundos. Sin embargo, Dios no quiere que nuestro gozo sea así. Dios no quiere que nuestro gozo sea como el gas de un refresco. No quiere que sea como la espuma del capuchino. ¿A qué sabe la espuma? Pues espuma me van a decir, ¿no? Pero sabe más rico el café o la bebida y no tanto la espuma o el gas. Dios quiere que nuestro gozo sea permanente, constante, en medio de cualquier situación que usted diga o vea que esté viviendo. Y de eso se trata. Hoy el Señor quiere enseñarnos a estar gozosos. Quiero invitarle para que podamos leer el versículo 11 y el versículo 12 del Salmo 5. Va a aparecer aquí enfrente, usted también lo tiene en la Biblia, es la versión Reina Valera. Vamos a leerlo todos juntos, dice así, fuerte: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Señor, estamos delante de ti, pidiéndote que tú nos hables. Queremos escucharte a ti, Señor. Queremos entender tu palabra y danos la sabiduría para poder aplicarla a nuestra vida. Tú sabes, Señor, que hay áreas en nuestra vida donde nos cuesta trabajo mantener el gozo. Trabaja, Señor, en nuestra vida, fortalécenos y háblanos. En Cristo Jesús. Amén. Este pasaje de la Biblia nos invita para que estemos siempre alegres y más que alegres, siempre gozosos. Y que nuestra alegría, nuestro gozo, no dependa solo del culto, que no estemos bien contentos a la hora de los cantos, testimonios, gratitudes, la enseñanza, para después cuando pongamos un pie en la calle, se acabe el gozo. Dios no quiere que seamos como la espuma del capuchino, donde está hueca, donde no nutre, solo es apariencia, solo le da bonita vista y ya. Esa espuma solo dura unos minutos y luego se desinfla. Definitivamente, Dios no quiere que nuestro gozo se desinfle. No quiere que aquí estemos animosos, contentos y después, ya recordé, ya otra vez este sentimiento. Otra vez escuché esa voz que me hace, y así podemos seguir con algunas cosas que a usted y a mí nos afligen, nos preocupan. Pero Dios quiere que, a pesar de lo que vivamos, aprendamos a gozarnos. Y a lo mejor usted puede decir, bueno, pero ¿cómo le hago? ¿Me tengo que repetir todo el día, no estés triste, no estés triste? Tengo que repetirme todo el día, está siempre gozoso, está siempre gozoso. No se trata de pensamiento positivo, sino de invitar a Cristo a nuestro interior, esa agua viva que nunca se acaba. Eso fue lo que le dijo a la mujer samaritana. Y el Señor Jesús en la fiesta, ¿verdad? El último día de la fiesta de los tabernáculos dice, venid a mí todos los sedientos, beban de mí. Hablando simbólicamente de que en Él tenemos esa fuente de agua inagotable para mantener el gozo. ¿Ha visto el árbol que está ahí frente al Seguro Social por la calle Séptima, ahí frente a la caseta? ¿Ha visto ese árbol? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Seco. ¿Por qué está seco? Porque le faltó agua.
pero sí le echan colillas de cigarro, sí le echan basura y sí le echan papeles y un montón de cosas. Y muchas veces nuestra vida está así, falta de gozo, por falta de gozo, seca, porque no le echamos lo que el Señor quiere que le pongamos a nuestra vida. Por eso es que si Dios nos escucha siempre, como dicen los primeros 3 versículos del Salmo 1, y reconocemos que como personas no siempre prestamos atención, como dicen los siguientes 3 versículos del 4 al 6, y como dice del 7 al 10, entonces busquemos una renovación, una transformación, que el Señor corrija nuestro camino para entonces alegrarnos, regocijarnos siempre. ¿Cuál es el secreto de las personas que siempre se regocijan en Dios? Pues no es ningún secreto, es simplemente lo que la palabra dice. De su interior corren ríos de agua viva. ¿Sí? Han invitado a Cristo no nada más a ser una parte de su vida. Han invitado a Cristo a que domine y controle todo su ser, a que sacie cada emoción, a que desintoxique cada pensamiento y emoción de su vida. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:16, estén siempre gozosos. Siempre gozosos. Es lunes, está siempre gozoso. Hay que ir a trabajar, está siempre gozoso. Tengo problemas, está siempre gozoso. Salió algo inesperado que no me agradó, está siempre gozoso. No solamente es pensar positivamente, es la actitud. Y para tener esa actitud que vence al mundo, claro, nuestra fe es importante, pero dejar que el Señor nos llene desde nuestro interior. El gozo es más que placer terrenal y más de lo que llamamos felicidad. El gozo es el deleite en el Señor Jesucristo y en las cosas buenas que provienen de Él. Mientras que la Biblia nos proporciona la maravillosa palabra de vida, el gozo aporta la música. A lo mejor a 2 que 3 les gusta cantar a capela, pero nunca se va a comparar cuando se acompaña con instrumento, con música. El gozo es el camino hacia el cielo, ¿verdad? Y a veces nuestro caminar con Cristo está lleno de dificultades y de subidas dificultosas. El gozo es la escalera eléctrica que nos lleva, aun cuando pensamos ya no puedo, estoy cansado, ha sido un largo día, una semana difícil, un mes, 3 meses, este año ya no lo aguanto. El gozo es esa ayuda que nos impulsa, que nos lleva no en nuestras fuerzas, sino en la del Señor. El gozo es el combustible que Dios nos brinda para poder funcionar bien. Dicen los médicos y los científicos que cuando uno se goza, cuando uno se ríe, libera sustancias químicas a su cerebro, ¿verdad? Y entonces esas sustancias son saludables, son de beneficio para nuestra salud. ¿Hemos notado alguna vez cómo ciertas personas pasan por dificultades increíbles y aún así tienen gozo? Mientras que otras personas que no tienen gozo y están experimentando una pizca de la dificultad de otros, luchan para mantener su cabeza a flote. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los primeros tienen un pozo en su interior del cual se sacian diariamente. La diferencia es Cristo, ese pozo de agua viva. La diferencia en nuestra vida no nada más es decir, pues yo ya creí en Cristo, sino hacerlo nuestro. No nada más es decir, yo quiero comer sano y me voy a los hot dogs y a las hamburguesas, ¿verdad? Sino es hacerlo nuestro. El Señor Jesús tiene que ser nuestro. No nada más es un Señor, una persona que vino al mundo, no. Por eso decimos, el Señor Jesús tiene que ser tu Señor, tu Salvador. Tiene que ser todo en tu vida, tu dueño. Por eso Nehemías
8 también dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, ¿qué es lo que nos impide experimentar el gozo de Dios? A lo mejor le echamos la culpa a otras personas porque no experimentamos el gozo de Dios. Oramos a Dios y le decimos: Señor, yo quiero tener una vida plena, me quiero gozar. Muchos hoy se despiertan con la intención, o se despertaron con la intención de gozarse, de asistir a la iglesia o a una reunión y gozarse. Pero a lo mejor no todos están pudiendo, no todos se encuentran cómo me gozo, cómo le hago. Yo veo que otros sí, ¿y cómo? O sea, ¿cuál es el secreto? ¿Aplaudir es el secreto? ¿Levantar las manos es el secreto? ¿Cantar fuerte a todo pulmón es el secreto? ¿Tener una Biblia abierta es el secreto? ¿Sí? Más bien es invitar a Cristo a que lo domine todo, a que lo controle todo, a estar contentos, gozosos con lo que tengo y no estar pensando: ay, es que no desayuné bien. Ay, al rato, híjole, es que dejé este pendiente. O sea, sino gozarnos en lo que estamos haciendo ahora. Y no nada más porque estemos hoy aquí en el templo, sino cada día en donde trabajemos o estudiemos o estemos haciendo en casa o fuera estemos haciendo lo que estemos haciendo, gocémonos, disfrutemos lo que hacemos para Dios. Vamos a ver entonces algunas enseñanzas que este pasaje nos da. Y la primera de ellas quiero invitarle para que la pueda leer juntamente conmigo. Dice así: gózate porque confías en Dios. La Biblia nos invita, en este pasaje, en el versículo 11, nos invita a que nos gocemos porque confiamos en Dios. Confiar en Dios es lo mejor. Dios nos creó, así que nos conoce mejor que nadie. Dios todo lo puede, así que si ponemos nuestra fe únicamente en Él nos sustenta, nos fortalece. Confiar en Dios es mejor que pasar horas en el celular. Confiar en Dios es mejor que pasar horas viendo películas o viendo series. Confiar en Dios es mejor que todo el día de compras. A lo mejor muchos dicen: ay, mi día especial o mi día ideal es todo el día de compras y que nunca se me acabe el dinero o el crédito. Quizá para otros el mejor día de su vida tiene que ver con sus vacaciones de ensueño. Pero confiar en Dios es mejor. Confiar en Dios es lo mejor que podemos hacer, porque nos mantiene gozosos, nos mantiene enfocados, nos mantiene agradecidos. Si en verdad confiamos en Dios, entonces estaremos donde Él quiere que estemos. ¿En dónde estamos ahora? ¿En dónde estamos ahora? ¿Nos estamos gozando? ¿Y en las pruebas y en las luchas? ¿Y en la enfermedad, en la tribulación, en los problemas? Que el Señor nos ayude a poder recordar el estar siempre gozosos. Vamos a leer el versículo 11. El versículo 11 es la primera parte nada más del versículo 11. Ahí está adelante, dice así: que se regocijen todos los que confían en ti. ¿Cuántas veces al día nos regocijamos? ¿Y por qué nos regocijamos? ¿Nos regocijamos en la gracia ajena o nos regocijamos en hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces al día hoy nos hemos gozado? Miren, si en verdad confiamos en Dios, estaremos donde Él quiere que estemos. Muchos han venido o vienen a los templos a tener un culto de cuerpo presente, pero su mente anda viajando por otros lados. No solamente cuando está aquí enfrente un ataúd, hay culto de cuerpo presente. A veces también el domingo o el miércoles o el viernes.
Porque andamos pensando en, bueno, y saliendo de aquí, y esto y lo otro, y mis pendientes, o me duele esto, o aquello. Estamos haciendo acto de presencia, pero no estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la Biblia dice que se regocijen todos los que confían en ti. Que hoy y siempre podamos mostrar ese gozo que el Señor nos ha cambiado. Y las pilas que necesitas te las pone Dios todos los días cuando nos acercamos a Él, cuando nos dejamos moldear por Él, cuando nos rendimos ante su autoridad y dejamos de jugar a ciertas cosas que nos hacen daño. No venimos a los cultos a cargar pilas. Venimos porque nuestras pilas las traemos bien puestas. Así que cuando no venimos, quizás sea porque nos faltan pilas. Y lo triste es que habemos cristianos que muchas veces traemos las pilas ya viejas. Cuando abre usted un control remoto o un aparato que usa pilas, ¿verdad? Que ya tienen como 2, 3 años que no funciona, ¿cómo están las pilas? Blancas de ese ácido que sueltan. Y muchas veces así estamos. Pero pensamos, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Cuando en realidad mis actos, mis frutos, mi carácter, mi compromiso, mis hechos dicen que me falta confiar en Dios y que me cuesta trabajo, por lo tanto, gozarme en Él. Por eso hoy quiero animarles para que podamos entender que entre más confiamos en Dios, más nos gozaremos. Y entre más nos gocemos, más seremos fortalecidos en el poder de su Espíritu Santo. Pero no se trata de gozo momentáneo. No se trata de pensar, bueno, yo tengo mi lugar de adoración. Yo tengo mi zona de adoración. Dios no quiere momentos de obediencia nada más. Dios no quiere lugares exclusivos solamente, porque Él está en donde sea. Dios está en todo lugar y yo siempre seré su hijo, usted siempre será su hijo o su hija. Y la gloria siempre tendrá que ser para Él. Nehemías 8, 9 y 10. Vamos a leer este pasaje de Nehemías 8, 9 y 10. Dice: el gobernador Nehemías y el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que estaban enseñando dijeron a todos: este día es sagrado para el Señor su Dios. No lloren ni estén tristes. Esto lo decían porque todo el pueblo lloraba escuchando la palabra de Dios en la ley. Esdras les dijo: vayan, coman una cena, beban vino dulce y denle una parte a aquellos que no tienen nada preparado, porque este día es sagrado para nuestro Señor. No estén tristes, porque el gozo del Señor es su fuerza. El pueblo estaba escuchando, el contexto de este pasaje es que el pueblo estaba escuchando la palabra y Dios los llama al arrepentimiento y ellos se contristan en decir, reconocen su falta, reconocen que estaban haciendo mal, pero tanto Nehemías como Esdras y los levitas hablan al pueblo y le dicen, no se queden tristes. Si ya reconociste tu maldad, no te quedes triste, sino que esfuérzate, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Y es lo que el Señor nos invita a hacer. No podemos quizá evitar que otros estén tristes. No podemos evitar las malas noticias o las malas conductas de otros o la maldad que a veces llega a nuestra vida. No la podemos evitar, pero sí podemos determinar la actitud que vamos a tomar. Usted y yo sí podemos orar en la mañana y decirle, Señor, ayúdame para no derrumbarme cuando otros quieran caer sobre mí. Ayúdame para no ser pesimista cuando otros lo son. Ayúdame para no dejarme influenciar por el de las noticias o la señora de las noticias cuando hable de esto y esto y esto y aquello. Ayúdame, Señor, a que mi fe me mantenga enfocado y el gozo se mantenga constante. Usted y yo necesitamos empezar a orar, pidiéndole al Señor que nos ayude a mantener el gozo, no nada más que nos dé el pan de cada día, no nada más que nos proteja y nos guarde de todo mal,
sino ser específicos también y entender que ese mal viene a veces en la falta de gozo. Porque cuando no nos gozamos, entonces vamos a caer en todo lo contrario. Y si no ponemos nuestra confianza en Dios, si no aprendemos a gozarnos permanentemente en lo que Dios nos enseña, vamos a batallar seguramente en algunas áreas de nuestra vida. Ahora, no se trata de traer una sonrisa pintada, ¿verdad? Así como el Guasón y decir, estoy bien, bendecido, bendecido. Los cristianos no lloran y siempre sonríen. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que de nuestro interior, el Señor Jesús, ¿verdad?, nos va a dar las fuerzas, la capacidad para que esa fuente de agua, ese gozo, se mantenga y continúe. Vamos adelante, vamos a leer la segunda enseñanza, que está en la segunda parte del versículo 11 del Salmo número 5. Conmigo esta segunda enseñanza dice, expresa tu gozo porque amas a Dios. La primera parte es de confiar y gozarnos, y tiene que ver con algo interno en nuestro ser. Pero también la palabra en este Salmo 5, versículo 11, nos invita para expresar, dar a conocer nuestro gozo, porque amamos a Dios. Den voces de júbilo, dice el Salmo, siempre, todo el día, en toda ocasión. Porque el gozo que tenemos por Dios no puede permanecer callado. El gozo que tenemos por Cristo se expresa en creerle, se expresa en tomar desafíos que Dios nos da, se expresa también y va más allá de un amén, de un gloria a Dios, de un aleluya. El gozo que tenemos por Cristo se expresa en pensar en los demás. Porque yo puedo decir amén, gloria a Dios, aleluya, y ser la persona más egoísta. Y entonces no estoy expresando que el gozo del Señor es mi fortaleza. Estoy expresando que mi egoísmo es mi fortaleza. Entonces, cuando hacemos algo por los demás, cuando servimos, amamos, cuando obedecemos lo que Dios nos dice, estamos expresando ese gozo en el Señor. El gozo que tenemos por Cristo se refleja en nuestro amor, en nuestra dedicación, compromiso que hemos hecho con Dios y con las personas. No puedo yo decir amén, gloria a Dios y aleluya y no ser el padre que mis hijos necesitan, o no ser la madre que mis hijos necesitan, o no ser la esposa o el esposo que Dios me pide que sea. Por eso muchos hijos no quieren que el culto nunca acabe o que los cultos acaben. Porque aquí los padres somos una cosa y llegando a casa somos diferentes. Por eso es importante, es importante decirle a Cristo, lléname, ¿sí? Lléname. Vamos a leer la segunda parte del Salmo 5, versículo 11. La segunda parte del versículo 11 dice, den voces de júbilo todo el día, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Entonces, cuando nos gozamos porque la palabra de Dios avanza, cuando nos gozamos porque Dios está haciendo algo maravilloso en mi vida o en la vida de alguien más, expresamos que amamos a Dios. Expresamos que no nos gozamos o no nos reímos de lo malo que hacemos. Nos gozamos por lo bueno. Porque tenemos esas dos opciones. Usted puede reírse por lo malo que hace o puede regocijarse porque confiesa sus pecados. Podemos regocijarnos porque obedecemos a Dios o por decir, pues todos lo hacen. Pero la decisión, claro, es nuestra. Pero la palabra del Señor nos invita, oye, da voces de júbilo, gózate todo el día, porque Dios te defiende, porque Dios te ama. Y a eso nos invita Dios. Cada instante de nuestra vida demostremos entonces que amamos a Dios, gozándonos porque aplicamos
aplicamos su palabra a nuestra vida, porque perdonamos en vez de expresar rencores, porque somos pacientes en vez de exigir que se haga nuestra voluntad. Demostremos a Dios cuánto le amamos cuando oramos, en ese compromiso de oración que tenemos con Dios, en la palabra de Dios, cuando vamos a la palabra y meditamos en ella. Expresemos que amamos a Dios y que nos gozamos cuando compartimos el Evangelio para ser discípulos, cuando nos congregamos, cuando nos dejamos transformar por Dios. Entonces, nuestro amor y nuestro gozo a Dios se demuestra cuando vivimos plenamente satisfechos. Muchas veces, usted y yo podemos imaginar lo que hubiera sido, pero cuando nos dejamos llevar por nuestra imaginación, a veces nos desconectamos tanto de la realidad que nos olvidamos de ser lo que Dios quiere que seamos. En vez de imaginarnos el esposo que hubiera sido o la esposa que hubiera sido, seamos esas personas que Dios quiere que seamos. En vez de imaginarme la persona que yo hubiera sido si hubiera tomado este camino o esta decisión, mejor disfrutemos lo que ahora Dios nos ha permitido y echemos todo de nuestra parte para agradar a Dios. El amor a Dios se percibe, ¿sabe? Se percibe cuando amamos a Dios. Nos entregamos a Él. Nos ponemos a su disposición. No tratamos de agradar a las personas, sino más bien a Dios. Y podemos entender que hay que agregar a nuestra vida un poco más de gozo. Agreguemos a nuestra vida gozo por aprender y por aplicar lo que la Biblia nos dice. Alguien a lo mejor puede decir, bueno, yo amo a Dios, y no ponemos en tela de duda lo que dice. Pero la Biblia dice que por nuestros frutos la gente nos va a conocer. Por lo que decimos, hacemos y pensamos, las personas nos van a conocer. Así es que podemos entender que el amor que no se expresa no se entiende como amor. La desobediencia nunca se entiende como amor a Dios. La mediocridad nunca se entiende como amor a Dios. Leamos lo que dice 1 de Juan 2, del 5 al 6. Primera de Juan 2, del 5 al 6, dice así: pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. La prueba de que andamos bien con Dios es la siguiente: el que dice que vive en Dios debe vivir como vivió Jesús. Entonces, cuando uno obedece lo que Dios enseña, está demostrando ese amor a Dios. No nada más cuando sé, es que ya sé lo que Dios quiere de mí. Pues qué bueno que lo sepamos, pero ¿lo estamos viviendo? Qué bueno que sepamos muchas cosas de la Biblia, excelente, pero vivámosla también, apliquémosla a nuestra vida. En la hora cuando llega la angustia, apliquemos eso que Dios nos ha enseñado. Cuando vengan los problemas o las dificultades o me hagan enojar, apliquemos eso que la Biblia nos enseña. Cuando tenga hambre o tenga abundancia, apliquemos lo que la Biblia enseña. Cuando tenga un excelente día o un día para el olvido, apliquemos eso que la vida nos enseña. Y aprendamos a reconocer nuestros errores. Aprendamos a reconocer lo que no hacemos bien. Como decíamos la semana pasada, las palabras no se las lleva el viento. Mis malas caras no se las lleva el tiempo. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y ese gozo y ese amor que Dios nos da, nos lleva a creerle y nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a cambiar, nos lleva a ser una persona diferente para la honra de Dios, para su gloria, para que puedan ver las demás personas que Dios es todopoderoso y que nos está cambiando, que hay esperanza. No podemos dar simplemente esperanza a los demás regalándoles una moneda.
No podemos dar esperanza a las demás personas regalándole nada más un café, un burrito o un tratado para que lo lean allá. Necesitamos entender que la esperanza que Dios quiere es nuestra vida transformada y compartir esa vida transformada con ellos. Decirles en dónde encontramos ese pozo inagotable de agua viva que es Cristo Jesús. ¿Cómo le hicimos para que Él fuera nuestro Señor y dueño? ¿En dónde encontramos esa maravillosa vida abundante y eterna? Necesitamos ir más allá. Y no solamente de decirle, bueno, pues te ayudo con esto, o te doy trabajo aquí, allá, y bueno, pues ya después Dios te bendiga y sé que le va a echar ganas. Podemos empezar ayudando de ciertas formas, sí, hagámoslo, sí, pero no nos quedemos ahí nada más. Siempre, siempre pensemos en que esa persona necesita a Cristo, así como yo también lo necesito. Esa persona anda perdida, así como yo también algún día anduve perdido. Eso es hacer discípulos, eso es compartir el Evangelio, eso es disfrutar la presencia de Dios. Y precisamente eso es lo que dice el tercer punto. Léalo conmigo, la tercera enseñanza que tiene que ver con el versículo 12 del Salmo 5. Dice así: disfruta su presencia porque permaneces en Dios. Siempre que permanecemos en Dios, vamos a disfrutar su presencia. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Adán y Eva dejaron de disfrutar lo que eran. Adán y Eva desobedecieron, pensando que podían obtener más fuera de lo que Dios les había establecido. Y perdieron. En vez de ganar sabiduría y ganar conocimiento y ser como Dios, ellos perdieron. Disfrutemos entonces la presencia de Dios. La presencia de Dios no es mero conocimiento. O sea, la presencia de Dios en mi vida no es aprenderme el Salmo 1 y el 23 y el 5 y el Salmo 113 y Juan 3:16 y Josué 1:9. ¿Tiene que ver con nuestro alimento espiritual? Sí, es importante, claro que lo es, sigamos memorizando la palabra. Pero la presencia de Dios no es nada más tener la Biblia abierta en la casa para que la presencia de Dios caiga, ¿verdad? Así como caía en el tabernáculo, en el campamento del pueblo de Israel. La presencia de Dios tiene que ver con que Dios está en nosotros. Dice 2 Corintios 5:17, si tú estás en Cristo, eres nueva criatura. Estás echando fuera todo lo viejo porque estás aceptando todo lo nuevo que Cristo te está dando. Entonces, ¿de eso se trata? De disfrutar la presencia de Dios. ¿Qué es lo que más disfrutamos? Se disfrutan los momentos en familia. Se disfruta también el trabajo, se disfrutan los amigos, se disfruta un buen paseo, se disfruta la música, se disfruta el paisaje cuando uno va de viaje, se disfruta el descanso. Gracias a Dios podemos disfrutar muchas cosas, ¿verdad? Disfrutamos muchas cosas, disfrutamos de un abrigo cuando hace frío o del agua fresca cuando hace calor. Dios nos ha dado la bendita capacidad de disfrutar. Entonces, convenzámonos de la importancia de disfrutar la presencia de Dios también. ¿Sí? O sea, Cristo en nosotros se disfruta. No Cristo fuera de mí, sino Cristo en nosotros. Eso se disfruta. No hay otra forma de disfrutar la presencia de Dios más que permanecer cerca de Él, recordando lo que Él nos ha enseñado. Podemos decir que amamos a Dios y disfrutamos su presencia, pero ¿y si nunca le damos lo que nos pide? Si no nos comprometemos más allá de nuestra comodidad, si nunca damos pasos de fe en vez de dar pasos de autoconfianza. Vamos a leer el versículo 12. Estoy hablando del Salmo 5:12. Salmo 5:12 dice: Señor, cuando bendices a los justos,
es un escudo que los envuelve. El Señor es ese escudo que nos ayuda. Pero ¿cuál es la condición? Que seamos justos. En el contexto del Antiguo Testamento, este pasaje se puede entender como los que guardan los mandamientos de Dios hasta este tiempo donde fue escrito el Salmo 5. Pero tomando en cuenta todo el contexto de la Biblia, sabemos quién es quien nos justifica. Cristo. Cristo es quien nos justifica. Dice Romanos que justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues Él es el que pagó el precio en la cruz. Cuando decidimos reconocer que Él es el único que nos puede salvar, entonces Él nos justifica, Él nos hace justos. Necesitamos seguir el plan de Dios para estar donde Dios quiere que estemos, para tener las bendiciones y disfrutar esas bendiciones que Dios quiere que tengamos. Si no hay, o más bien no hay bendición sin obediencia, no hay protección de Dios si no nos quedamos en la tierra fértil, dentro de los mandamientos de Dios, está esa vida plena y abundante. ¿Qué es lo que hizo Dios con Adán y Eva cuando desobedecieron? Los sacó de la tierra fértil. ¿Y qué hizo Dios con Caín? Después de que Caín mató a Abel y Dios lo confrontó, pero Caín nunca reconoció y nunca se arrepintió. ¿Qué hizo Dios con Caín? Lo echó todavía más. No queremos eso para nuestra vida. No queremos estar lejos de Dios. La palabra es clara y nos habla de esas consecuencias que usted y yo no queremos. Simplemente no queremos experimentarlas. Entonces yo quiero invitarles para que podamos entender que hay que estar cerca de Dios. No se trata de mi relación con Dios a mi manera, sino se trata de obedecer lo que Dios me pide, cómo Él quiere que yo me relacione con Él. Si no, entonces, ¿para qué Cristo dijo, verdad? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Entonces, ¿para qué formó el cuerpo de Cristo, la iglesia? Dios tiene un propósito para usted y para mí, para que seamos fortalecidos y edificados mientras nos relacionamos con los demás cristianos también. Vamos a leer 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. Este pasaje dice así: pero así dice la Escritura, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Entonces Dios se manifiesta y Dios se revela a quienes le aman, le obedecen, a quienes buscan gozarse porque le creen y porque ajustamos la vida, ajustamos nuestra forma de pensar y de decidir a su voluntad. Entendamos que con Dios lo tenemos todo. Su presencia nos da todo lo que necesitamos. Plenitud de gozo, plenitud de vida, abundancia de sabiduría, armonía, paz con Dios y con las demás personas. No busquemos en otros lugares lo que solo Dios nos ofrece. Y no caigamos tampoco en la monotonía de buscar a Dios. Como el chiste, ¿no? Que va a la persona y abre el refri y dice, ay, otra vez lo mismo. No caigamos en decir, ay Dios, otra vez lo mismo. Ah, esto ya lo sé. Ah, el Salmo 5 lo he leído como 1000 veces. Qué bueno. Y lo estamos viviendo. Y ya le entendí cómo aplicarlo a mi vida. Entonces, demostremos con mucho amor lo que el Señor nos está enseñando. Entonces, el Señor nos desafía el día de hoy para que el gozo del Señor se note en nuestras decisiones, que se pueda ver que estamos
satisfechos, que estamos contentos con Él, porque Dios quiere guiarnos hacia una vida llena de gozo para que disfrutemos cada aspecto que Él ha creado para nosotros. No le digamos, Dios, aquí te equivocaste o aquí te descuidaste, porque seguramente esto no es para mí. Dios no se equivoca. No nos cerremos, aprendamos. No digamos, es que yo así soy. Bueno, y así como soy, es como Dios quiere que sea. O a veces nos aferramos a lo que nosotros queremos ser y nos justificamos que ya somos salvos y nos justificamos que ya sabemos 2, 3 pasajes de la Biblia, pero en realidad somos lo que Dios quiere que seamos. Me estoy gozando en lo que el Señor quiere que haga, quiere que viva. Mi vida rebosa de amor. Mi vida rebosa de alegría, mi vida rebosa de servicio. Dice el versículo 12, tú, Señor, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Dios siempre está con nosotros, siempre está con nosotros y Él estará hasta el fin del mundo. Pero Él quiere que aprendamos a gozarnos. Que el enemigo no venga y nos robe el gozo. Aflicciones tendremos hoy. Si quiere yo le puedo compartir algunas mías. Si a usted le falta, pues yo le comparto algunas aflicciones. Siempre tendremos aflicciones, hermanos, siempre. Pero es decisión nuestra el gozarnos. El que nuestro rostro exprese que estamos completos y satisfechos en Cristo. ¿Sí? O sea, nos la podemos pasar aquí diciendo, a ver, hermanos, 5 malas noticias hoy. Y llenamos este lugar con malas noticias. Pero no se trata de eso. En medio de las dificultades, el Señor quiere que estemos enfocados en Él. Oposición siempre va a haber, ¿sí? Quienes nos invitan a hacer lo contrario que Dios nos dice, también. Pero tome ánimo, tomemos ánimo, aprendamos a gozarnos, no nada más de dientes para afuera, sino desde nuestro interior, desde lo más profundo de nuestro interior. Dejemos que Cristo vaya cambiando, vaya sanando todo nuestro ser. Vamos a orar. Ahí en su lugar, le invito para que platique con Dios y dígale, Señor, ayúdame a gozarme. Muchas veces hemos perdido la capacidad de alegrarnos con lo que Dios nos da. Señor, aquí estamos reconociendo, Señor, nuestra falta de gozo en algunas áreas de nuestra vida. Quizá en el área familiar no tenemos el mismo gozo que antes, o en el área del trabajo no tenemos el mismo gozo de antes, o al compartir tu palabra, o al compartir de Cristo, o el dar nuestro testimonio, no tenemos el mismo gozo que antes, Señor. Cuando servimos, cuando ayudamos, cuando vemos al necesitado, ya no tenemos el mismo gozo de antes. Perdona, Señor, perdona ese descuido y ayúdanos a volver a ti y a saber que podemos ser transformados, ser renovados, mientras decidamos regresar a ti para abrazarte y que tú nos lleves, Señor, en tus brazos. Todos, Señor, hemos pasado por dificultades, decepciones innumerables, problemas. En muchas áreas de la vida nos hubiera gustado que las cosas fueran diferentes. Sin embargo, Señor, ayúdanos a reconocer nuestros errores, no echándole la culpa a los demás,
Y lo que podamos y tengamos que cambiar, que ya, Señor, lo pongamos en práctica. Llénanos de tu presencia. Queremos estar bien cerca de ti y que nuestro corazón, nuestra vida rebose de alegría, porque tú estás en nosotros y porque tu Espíritu Santo está fluyendo, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya como manantial de agua viva en nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, renueve y regenere todo lo que somos, para que podamos alabarte, Señor, con un nuevo corazón, para que podamos enfocarnos en ti y que no haya nada que nos distraiga, porque tú eres lo más importante de nuestra vida. Gracias, Señor. Sigue trabajando en nuestra vida. Tú sabes cuánto te necesitamos. Tú sabes, Señor, las palabras de gozo que ya no expresamos. Y sí, las palabras de rencor y resentimiento. Tú sabes, Señor, las palabras de gozo y bendición que ya no expresamos. Y sí, el hablar mal de otras personas, pero no queremos, Señor, seguir en lo mismo, en esa mala actitud. Queremos que tú nos cambies. Queremos que tú nos tomes, Señor. Queremos exaltar tu nombre hoy y siempre. En Cristo Jesús, aquí estamos. Aquí estamos delante de ti, Padre. Renueva nuestro ser. A ti oramos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.